Detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas conversaciones has tenido hoy que realmente te hayan hecho sentir vivo? Si tu respuesta es, ninguna, no estás solo. La mayoría de las personas trota por la vida repartiéndose frases hechas, sonrisas mecánicas y silencios incómodos que ocultan un hambre gigantesca, la necesidad de sentirse visto, escuchado y comprendido. Esa necesidad es la puerta de entrada al tipo de conexión emocional que hace que dos desconocidos sientan que se han buscado toda la vida. Y cuando tú aprendes a abrir esa puerta, no solo vuelves magnéticas tus interacciones, sino que te conviertes en el recuerdo favorito de quien te conozca. Hoy voy a mostrarte, paso a paso, cómo forjar esa conexión auténtica sin caer en manipulaciones baratas ni artificios vacíos. Imagina que tus palabras fueran como hilos invisibles capaces de entretejerse con las experiencias de la persona frente a ti. Cada hilo nace de tu curiosidad genuina y viaja hasta un lugar de su memoria que quizá ni ella misma había visitado últimamente. Cuando eso ocurre, la atmósfera cambia, los gestos se ablandan, la mirada se expande y la conversación cede el paso a una especie de danza silenciosa en la que ambos sienten que pueden quitarse el peso de la armadura. Esa es la magia de la autenticidad, no requiere trucos, solo valentía para presentarse sin máscaras y atención plena para sostener lo que el otro decide mostrar. El primer paso, entonces, es sencillo de enunciar pero desafiante de practicar, escuchar de verdad. Escuchar de verdad significa silenciar ese locutor interno que, mientras la otra persona habla, está preparando la próxima réplica o evaluando cada palabra contra un catálogo de juicios preconcebidos. En vez de eso, imagina que tus oídos se convierten en un refugio. Quien entra allí sabe que tiene permiso de ser imperfecto, que no será interrumpido ni apresurado. Practica el contacto visual suave, asiente con la cabeza en los momentos clave y permite pausas. Esos segundos de silencio son fertilizantes. Dejan que la mente del otro germine ideas más hondas que las que brotan en la superficie. Cuando alguien intuye que lo escuchas con esta calidad de presencia, siente un alivio casi físico. Y ese alivio se transforma en confianza, el cimiento de cualquier vínculo que aspire a ser profundo. Puede que te preguntes cómo sostener esta atención si tienes la cabeza llena de pendientes. La clave es el ancla. Antes de entrar en una charla importante, respira hondo 3 veces y elige una sensación física. El peso de tus pies sobre el suelo, por ejemplo, para recordarte que estás aquí y ahora. Cada vez que tu mente intente huir hacia distracciones, regresa al ancla. Al principio sentirás que debes traerla de vuelta docenas de veces por minuto, pero no te desalientes. Esa gimnasia mental es el equivalente emocional de ir al gimnasio. Con el tiempo desarrollarás una presencia tan sólida que resultará palpable, incluso antes de que pronuncies una palabra. Las mujeres, y en general cualquier persona, perciben esa presencia como un faro en medio del desorden cotidiano. Ahora bien, la conexión auténtica no es unidireccional. Después de ofrecer escucha, toca compartir. Pero no se trata de desbordar detalles íntimos sin filtro, se trata de revelar el lado humano detrás de tu fachada. La vulnerabilidad consciente es la llave que abre la puerta de vuelta. Cuando narras una experiencia que te cambió, un fracaso que te hizo crecer, un miedo que todavía te visita, un momento en que elegiste ser honorable aunque te costara, invitas a la otra persona a bajar la guardia. Al mostrar tu humanidad sin autocompasión, ilustras que no esperas perfección, sino autenticidad. Esa igualdad de condiciones crea un terreno fértil para la confianza mutua. Permíteme contarte una escena real para que veas esto en acción. Hace unos años, durante una charla informal en un café, me encontré con Ana, una emprendedora brillante acostumbrada a liderar equipos bajo una presión feroz. Su lenguaje corporal al principio era casi militar, espalda recta, dedos enlazados como grilletes, sonrisa cortés pero distante. Hablábamos de temas superficiales hasta que le pregunté qué era lo más difícil de cargar con tanta responsabilidad. Hubo un silencio. Ana clavó la vista en su taza y, tras un suspiro, confesó que temía decepcionar a su padre, quien había hipotecado la casa para financiar su primer proyecto. Aquella confesión resquebrajó su armadura. Compartí con ella cómo, en mis 20, dejé a medias una carrera que mi familia consideraba innegociable y el peso de esa culpa. No buscamos consuelo mutuo, simplemente pusimos sobre la mesa nuestros temores. El resto de la noche conversamos como dos viejos amigos, aun siendo casi desconocidos. Esa misma semana, Ana me escribió, gracias por escuchar sin intentar arreglarme. La historia de Ana ilustra un segundo pilar, la validación. No confundas validar con estar de acuerdo de manera automática. Validar es reconocer la experiencia emocional del otro como real y legítima. Cuando Ana compartió su temor, yo no le dije que estaba exagerando ni apresuré un consejo motivacional. Solo reflejé lo que escuché,
debe ser agotador cargar con esa expectativa. Entiendo por qué te pesa. Esa simple frase le demostró que su emoción tenía espacio. En psicología, este gesto se llama reflejo empático y libera oxitocina, la hormona del apego. Con cada validación sincera, enlazamos otro hilo emocional. Hasta aquí podría parecer que la conexión depende solo de sensibilidad, pero no olvides la claridad. Mostrarte auténtico no implica convertirte en un confesionario ambulante. Necesitas límites sanos que protejan tu energía y delimiten la profundidad de la apertura. La claridad se expresa en pequeñas declaraciones que definen el marco. Me alegra escuchar esto, y quiero contarte algo personal porque confío en ti. Otras veces es tan simple como decir, ahora mismo necesito un minuto para procesar lo que acabas de decir. Lejos de enfriar la interacción, estas frases construyen seguridad. La otra persona siente que hay un adulto consciente guiando la conversación, no un torrente emocional descontrolado. Hay un tercer pilar que la mayoría pasa por alto, la resonancia. Cuando compartes una anécdota, observa las microexpresiones de tu interlocutora, los pequeños destellos en los ojos que indican reconocimiento o sorpresa. Si detectas resonancia, profundiza con preguntas abiertas. ¿Cómo fue para ti esa etapa? ¿Qué descubriste sobre ti misma en ese proceso? Estas preguntas, lejos de sonar a interrogatorio, son invitaciones a explorar. Piensa en la conversación como una expedición conjunta. Cada respuesta revela un nuevo sendero. Tu labor es ofrecer la linterna y mostrar interés por lo que aparece. Sin embargo, la resonancia puede naufragar si el ego se apodera del timón y empiezas a competir por quien ha vivido la historia más extrema. Si ella menciona que corrió una maratón y tú respondes explicando tus 3 ultramaratones sin siquiera interesarte en su experiencia, el hilo se corta. La regla de oro es sencilla. Comparte para enriquecer, no para eclipsar. Tu relato debe ser un eco que confirma que comprendes la emoción, no un altavoz que exige atención exclusiva. Llegados a este punto, es probable que te preocupe quedarte sin tema. La clave es entrenar la curiosidad estratégica. Antes de un encuentro, repasa mentalmente 3 áreas que suelen despertar emociones profundas: los sueños a futuro, las heridas que enseñaron algo y los valores que guían decisiones. Ten preparadas preguntas flexibles, como ¿qué proyecto te tiene más ilusionada últimamente? O ¿hubo algún desafío reciente que te cambió la forma de ver las cosas? No las lances como cuestionario, deja que la conversación gire naturalmente, y cuando surja una pausa, integra una de esas puertas. Si la respuesta se queda en la superficie, no fuerces, muéstrate cómodo con la velocidad que el otro necesite. La paciencia es un signo de respeto, y a menudo, la invitación que la otra parte esperaba para profundizar. Uno de los errores más comunes al buscar conexión es confundir intensidad con profundidad. Creemos que una declaración dramática o un gesto grandioso aceleran la intimidad, pero la intimidad verdadera se cuece a fuego lento en la cotidianidad. Una caminata sin prisa, una tarde ordenando libros, cocinar juntos una receta improvisada. Estos escenarios humildes permiten que la personalidad emerja sin presión. Allí, los detalles cobran protagonismo. La manera en que alguien salpica sal sobre la mesa, el esmero con el que dobla un delantal, la risa que brota cuando algo se quema. Observa esos gestos, coméntalos con ternura y te abrirás un atajo directo al universo interno de la otra persona. Quizá pienses que todo esto requiere habilidades especiales, pero en realidad exige algo más escaso: disposición a exponerte al rechazo. Mostrarte auténtico arriesga que la otra parte no valore tu transparencia o no esté lista para corresponder. Ese riesgo es inevitable. Lejos de arruinarte, actúa como filtro. Las personas incapaces de manejar tu vulnerabilidad se apartarán, dejando espacio a quienes sí buscan la misma profundidad. En otras palabras, la autenticidad ahorra tiempo porque descarta rápidamente las conexiones basadas en apariencias. Para cimentar lo aprendido, dedica los próximos días a un reto sencillo. En cada conversación que tengas, formula al menos una pregunta que no pueda contestarse con sí o no, y limítate a escuchar la respuesta completa antes de emitir juicio. Lleva un cuaderno y apunta qué emociones observaste en tu interlocutor y cuáles se movieron en ti. Esta práctica convertirá la atención plena en hábito y te dará una colección de historias que podrás hilvanar más adelante cuando compartas tu propia vulnerabilidad. Ahora bien, existe un elemento silencioso que engrasa todo el mecanismo: tu congruencia interna. Si predicas empatía pero criticas a espaldas, o aparentas aplomo mientras tu vida es un caos sin atender, tarde o temprano la incongruencia se huele y el vínculo se desmorona. No necesitas ser perfecto, pero sí coherente. Trabajar en tu propio equilibrio emocional, gestionar tu enojo, ser puntual con tus promesas.
Estas pequeñas victorias alimentan la confianza que los demás depositan en ti sin necesidad de que la pidas. Hasta aquí hemos delineado 4 fundamentos: presencia, vulnerabilidad, validación y resonancia, todos sostenidos por la congruencia. En la siguiente parte profundizaremos en las técnicas prácticas que traducen estos principios en acciones concretas, desde el uso de metáforas que estimulan la imaginación hasta la calibración de tu tono para convertir una conversación casual en una experiencia inolvidable. Pero antes de avanzar, permíteme regalarte un ejercicio que podrás implementar de inmediato. Esta noche, cuando el silencio apague el bullicio del día, cierra los ojos y recuerda la última vez que te sentiste comprendido sin reservas. Revive la escena con lujo de detalles: el lugar, los sonidos de fondo, la expresión del rostro que te escuchaba. Nota qué fue lo que te hizo bajar la guardia: un gesto, un tono, una pausa. Al identificar esos elementos, descubrirás pistas sobre las llaves que abren tu propio corazón. Y solo quien conoce sus propias llaves puede cuidar con respeto las llaves ajenas. Cuando practiques este ejercicio, no te limites a la reflexión pasiva. A la mañana siguiente, pon en marcha lo aprendido con la primera persona que salude tu día, ya sea la barista que anota tu nombre o el compañero que comparte ascensor. Detente medio segundo más de lo habitual, fija la mirada con calidez y formula una pregunta que demuestre que ves algo particular en ese ser humano. Vejo que cambiaron la mezcla de café. ¿Qué tal sabe? Esa bufanda tiene un verde que alegra la mañana. ¿Dónde la encontraste? Observa cómo reacciona la otra persona al darse cuenta de que realmente la notas. Ese microexperimento te mostrará que la conexión auténtica es, ante todo, una decisión consciente que se ejecuta en detalles aparentemente triviales. Tal vez te preguntes si estos gestos no resultan forzados. Todo aprendizaje pasa por una fase de incomodidad. Recuerda la primera vez que condujiste: manos tensas, mirada fija, pie torpe sobre el pedal. Con práctica, el cuerpo integró el proceso y hoy conduces mientras piensas en la lista del súper. Del mismo modo, la autenticidad consciente puede sentirse ensayada al principio, pero al fundirse con tu identidad se vuelve tu segundo idioma. Y como todo idioma, se nutre de horas de vuelo y de la voluntad de equivocarse a veces. Antes de cerrar esta primera entrega, déjame recordarte algo esencial. En un mundo obsesionado con la inmediatez, la profundidad se ha convertido en un lujo exótico. Quien sea capaz de ofrecerla se vuelve inolvidable. No necesitas frases poéticas ni historias épicas. Basta un oído presente, una palabra honesta y la valentía de mostrar tu humanidad. Cuando reúnas estos ingredientes, no solo forjarás conexiones más ricas, sino que tu propia vida se llenará de matices, pues cada encuentro será una oportunidad de explorar nuevas partes de tu mapa interno. En la siguiente parte ahondaremos en los principios de la comunicación narrativa, cómo crear imágenes que despierten emociones, porque el ritmo de tu voz puede guiar el latido de una interacción y de qué modo los silencios dan forma a lo que las palabras no alcanzan. Si sientes que esta primera fase removió algo dentro de ti, te invito a practicar antes de continuar. La teoría sin experiencia se desvanece como humo. La práctica, en cambio, forja recuerdos que después se transforman en historias para compartir. Nos vemos pronto en la segunda parte. Mientras tanto, sal ahí fuera y regala tu atención como si fuera el tesoro que es. Verás cómo, casi sin darte cuenta, las conversaciones se convierten en puentes y las miradas en refugios. Para ayudarte a expandir la musculatura de la escucha, quiero proponerte la técnica del espejo progresivo. Consiste en reflejar brevemente la última idea clave de tu interlocutora con un matiz adicional que invite a profundizar. Por ejemplo, si ella dice: me frustra que en mi trabajo no valoren mis propuestas, podrías devolver: te sientes invisibilizada aunque aportas ideas que podrían mejorar el proyecto. ¿Qué crees que evitaría que las escuchen? El secreto está en usar palabras que ella no haya usado, demostrando que entendiste el fondo y no solo la forma. Practica esto y comprobarás cómo la otra persona se anima a explorar ángulos que antes no contemplaba, asociando tu presencia con claridad mental. Otro recurso es la reformulación emocional. Supongamos que relata una experiencia con aparente neutralidad, pero capta un leve temblor en su voz. Puedes decir: percibo que narrar esto te conmueve más de lo que parece, ¿quieres contármelo con calma? Este gesto legitima la emoción subyacente y transmite que no te asusta la intensidad afectiva. Las mujeres, particularmente, valoran a quien puede sostener la complejidad emocional sin retirarse o invalidar. Eso no te convierte en terapeuta, solo en un ser humano disponible, y la disponibilidad emocional es uno de los afrodisíacos más potentes. Hablemos ahora del lenguaje corporal, el gran aliado silencioso. Tu postura debe transmitir apertura, hombros relajados, pecho apenas erguido, brazos descruzados. Cuando estés sentado, evita inclinarte hacia atrás como quien evalúa,
pero tampoco te inclines hacia adelante como un cazador ansioso. Busca el ángulo neutro que invita y respeta. Acompaña con microgestos de asentimiento y una sonrisa que aparezca solo cuando lo que escuchas lo amerita. Una sonrisa colocada en cada pausa luce artificial. Una sonrisa que brota al percibir un logro o un recuerdo querido resulta oro puro. También debes cuidar la entonación. Los estudios sobre atracción descubren que una voz ligeramente más grave y pausada genera mayor sensación de seguridad. No se trata de forzarla, sino de relajar el diafragma y hablar desde el abdomen. Practica respirando profundo y emitiendo un sostenido. Siente cómo vibra tu pecho. Luego, al conversar, deja que esa vibración natural moldee tus palabras. Una voz calmada invita al otro a sincronizarse, y esa sincronía fisiológica refuerza el vínculo emocional. No olvides el poder de las microhistorias. En vez de soltar datos sueltos sobre tu vida, elige escenas concretas que ilustren valores. Si mencionas que valoras la honestidad, relata la ocasión en que admitiste un error que te costó dinero pero salvó la confianza de un cliente. Las historias anclan los conceptos en imágenes tangibles y activan el cerebro emocional de quien escucha, creando un recuerdo más vivaz que cualquier descripción abstracta. Finalmente, introduce la reciprocidad anticipada. Antes de pedirle a alguien que se abra, ofrécele un fragmento de tu mundo interno. No esperes un intercambio perfecto de confesiones, pero sí demuestra que confías primero. La psicología social llama a esto principio de autorrevelación recíproca y señala que el autocontrol se relaja cuando percibimos vulnerabilidad en el otro. Al sentir que apuestas tu autenticidad en la mesa, la persona incrementa su participación emocional. Integra estos recursos a tu práctica diaria y descubrirás que la conexión auténtica no es un momento mágico, sino una sucesión de microdecisiones conscientes. En el próximo segmento analizaremos cómo sostener esta calidad relacional a largo plazo y qué hacer cuando la otra persona presenta barreras internas que amenazan con enfriar el vínculo. Te mostraré estrategias para navegar la evitación emocional sin sacrificar tu propia salud mental. Por ahora, recuerda, tu atención es el regalo más escaso que puedes ofrecer. Dale forma con silencios, púlela con validación, cúbrela con honestidad y entrégala sin expectativas de recompensa inmediata. Esa generosidad, paradójicamente, regresa multiplicada en la mirada agradecida de quien se siente, quizá por primera vez en mucho tiempo, realmente visto. Cierra tu día haciendo un breve registro escrito de 3 momentos en los que sentiste haber conectado, aunque fuera de forma diminuta: un intercambio de bromas con el conductor del autobús, la sonrisa de complicidad con tu hermana a la hora de la cena, el «gracias por escuchar» que alguien te susurró al despedirse. Al anotar estas victorias, entrenas a tu cerebro para reconocer patrones de vínculo, y como un imán que se polariza, comienzas a atraer más oportunidades de diálogo profundo. La práctica deliberada transforma la conexión auténtica en una segunda naturaleza, y ese es el primer peldaño hacia relaciones más nutritivas y significativas. Convierte cada conversación en un laboratorio y cada corazón en un universo de descubrir. Allí comienza el viaje de la conexión. Piensa en tu voz como un río subterráneo. No se ve, pero sus corrientes modelan la roca y esculpen la cueva donde la conversación ocurre. Cuando deseas que una historia impacte, inicia con un caudal lento, casi meditativo, para que cada sílaba resuene como una gota que cae y despierta el eco de la imaginación. Luego acelera el flujo con cambios sutiles de ritmo. Ensancha las vocales al relatar momentos expansivos, como el descubrimiento de un sueño, y contrae las consonantes cuando narras tensión o peligro. Ese vaivén guía los latidos de quien escucha, sincronizando su sistema nervioso con el tuyo. La ciencia lo llama entrainment. Los músicos de jazz lo viven en cada improvisación y tú lo aplicarás para que tu relato se convierta en experiencia compartida. Un hombre que domina el tempo de su voz permite que la conversación danse entre calma y excitación sin esfuerzo, y esa sensación de dirección serena suele transformarse en atracción velada. Ahora imagina que cada escena que cuentas es una linterna que enciendes en la penumbra mental de tu interlocutora. Tu objetivo no es iluminar todo el salón de golpe, sino crear islas de luz que inviten a explorar. Para eso sirven las microhistorias de alta definición sensorial. Evita frases genéricas como «fue un día hermoso» y cámbialas por pinceladas concretas. La tarde olía a pan recién horneado y el sol pintaba la fachada con un naranja que hacía vibrar las persianas. Con 5 segundos de detalles, su mente trazará un mural donde ambos pueden caminar. Y cuando la escena sea lo bastante vívida, introduce un giro emotivo. Ese color me recordó que la belleza a veces llega cuando menos la mereces. Así siembras una chispa reflexiva que la involucra sin necesidad de exhortarla. Las investigaciones sobre storytelling muestran que las imágenes sensoriales activan las mismas regiones cerebrales que la experiencia real.
Por eso, después de escucharte, ella sentirá que ha vivido contigo esa tarde, aunque ocurriera años antes. Sin embargo, las historias florecen sobre el abono de la escucha activa. Aquí entra una técnica que llamo eco evolutivo. Consiste en reformular la idea central que la otra persona acaba de compartir, pero sumándole una capa que avance la conversación. Si ella describe la presión de equilibrar trabajo y familia, podrías responder: lo que escucho es que sientes tu energía dividida como si intentaras bailar dos canciones distintas al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si apagaras la música de uno de esos espacios, siquiera un instante, para encontrar tu propio ritmo? No repites sus palabras, las transformas en un espejo que revela un ángulo nuevo. Este eco evolutivo provoca microinsights que le atribuirá a tu presencia, reforzando la química intelectual. Una conexión no madura solo con comprensión, necesita la levadura de la tensión lúdica. Introduce desafíos suaves, preguntas que requieran valentía para contestar, o ligeros desacuerdos que estimulen la reflexión sin escalar a conflicto. Por ejemplo, si ella afirma que detesta la improvisación porque teme el caos, podrías decir: curioso, yo creo que las mejores verdades se descubren en el desorden. ¿Qué crees que nunca conocerías de ti misma si todo estuviera siempre bajo control? Este tipo de contraste despierta curiosidad y eleva la energía emocional. Se trata de un pulso de ida y vuelta: validas, retas, validas de nuevo. El cerebro asocia ese carrusel de seguridad y estímulo con las montañas rusas de la química amorosa, dopamina y oxitocina alternándose, y comienza a vincular tu presencia con sensaciones intensas. Por supuesto, habrá barreras internas, miedos, recuerdos dolorosos o simple cansancio emocional. Ante un muro, primero detente. Nota tu propio impulso de empujar y renuncia a él. En lugar de presionar, verbaliza la barrera: percibo que algo en esta parte de la charla te hace querer cerrar un poco las ventanas, y lo respeto. ¿Prefieres que cambiemos de tema o que lo exploremos más despacio? Al otorgar la opción, recuperas la sensación de control de la otra persona y, paradójicamente, le facilitas bajar la guardia. Si decide profundizar, acompaña con preguntas que ofrezcan escalones. ¿Qué aspecto te resulta más pesado de recordar? ¿Cómo te gustaría sentirte respecto a esto dentro de un año? Dejas abierto el camino, pero no la empujas. La curiosidad se mezcla con cuidado. Este equilibrio entre reto y refugio se refuerza con la congruencia física. Tus gestos deben coincidir con el mensaje. Cuando invitas a la calma, tu respiración debe volverse amplia. Cuando propones energía, tus hombros se activan y tu rostro se ilumina. La incongruencia, decir tranquila, con ceño fruncido, genera microalertas de desconfianza que se acumulan en silencio. Practica frente a un espejo o graba tus conversaciones para detectar desajustes. Ajusta la postura y la expresión como quien afina una guitarra, giro milimétrico hasta que la nota resuena limpia. Pasemos al entorno. Un café atestado de ruido compite con tu voz, un parque sereno la envuelve como coro suave. Considera los estímulos sensoriales: luz cálida, asiento confortable, temperatura adecuada. Cuando el cuerpo está cómodo, la mente se abre. Además, seleccionar un lugar intencional comunica liderazgo implícito. Pensaste en su bienestar antes de que ella lo hiciera. Pero no te obsesiones. A veces un diálogo profundo surge en la fila del banco. La regla es adaptar tu estrategia. Si el ambiente es ruidoso, usa frases más cortas, mira directo a los ojos y apoya el discurso con gestos claros. Si es íntimo, permite pausas y modulaciones delicadas. El lenguaje táctil merece mención aparte. Un toque breve en el antebrazo al celebrar una buena noticia puede amplificar la dopamina. Un contacto prolongado e invasivo podría disparar alarmas. La fórmula: brevedad, intencionalidad y lectura del otro. Observa si su cuerpo se inclina hacia ti o se retrae después del toque. Respeta la señal sin dramatizar. Cuando el contacto es bien calibrado, añade una capa sensorial que ancla la emoción a la memoria física, de modo que basta con rozar su mano en otra ocasión para evocar todo lo vivido en esa charla. Ahora hablemos de la narrativa compartida, el arte de construir futuros hipotéticos que ambos puedan habitar. Mientras conversan sobre pasiones, desliza preguntas como: ¿cómo sería un fin de semana ideal para ti si nada te limitara? Cuando ella describa, comparte tu versión. Si emergen puntos en común: amor por la montaña, curiosidad culinaria, trama un escenario potencial, imagino una cabaña donde los libros y el olor a pino sean compañía suficiente. Podríamos perder la noción del tiempo aprendiendo a cocinar pan al horno de leña. No es una invitación explícita, sino un proyecto imaginario que siembra complicidad y abre la posibilidad de experiencias reales. Investigaciones sobre mental contrasting confirman que visualizar logros conjuntos incrementa la motivación mutua hacia ellos. En el terreno digital,
la conexión tiene sus propias reglas. Los mensajes de voz breves transmiten más calidez que los de texto, pero úsalos con moderación para no saturar. Deja espacio a la anticipación. Envía un audio con un detalle sugerente y cierra con: tengo una historia que contarte cuando nos veamos. Esa promesa parcial genera una tensión narrativa que la mente desea resolver en persona, fortaleciendo el puente entre conversaciones virtuales y encuentros físicos. Cuida la ortografía. Cada palabra es un ladrillo en la imagen mental que construyes. Y recuerda, emojis sí, pero estratégicos. Un solo icono que matice el tono basta, saturar resta misterio. Volvamos a la respiración, porque es tu timón interno. Antes de una conversación crucial, practica la coherencia cardíaca. 5 segundos de inhalación, 5 de exhalación, durante un par de minutos. Este patrón estabiliza el sistema nervioso y envía señales de calma a tu rostro, especialmente a la musculatura alrededor de los ojos, dotándote de la famosa mirada serena que los estoicos cultivaban. Esa expresión, conocida como soft eyes en actuación, invita a la apertura porque carece de juicio. A estas alturas quizá te preguntes cómo sostener tanta presencia sin agotarte. La respuesta es la higiene emocional. Procesa tus propias vivencias con amigos de confianza, terapia o journaling. Nadie puede contener al otro si su vaso interno rebosa. Haz un inventario semanal de las emociones que más se repitieron y pregúntate qué necesidades revelan. Satisfácelas antes de tus encuentros importantes. Esta práctica parece periférica, pero influye más que cualquier técnica. Cuando llegas a una cita despejado, tu atención es un manantial. Si llegas saturado, es un charco turbio. Existe otro recurso elegante, el silencio de transición. Tras un momento especialmente intenso, mantén 3 o 4 segundos de quietud antes de responder. No corrige ni evalúa, solo permite que la emoción se asiente. Muchas personas, incómodas con el vacío, llenan ese espacio con trivialidades y diluyen la profundidad recién alcanzada. Tú, en cambio, sostendrás el silencio como un artesano que deja fraguar el barro antes de la siguiente capa de esmalte. Ese acto de contención demuestra maestría emocional y otorga a la otra persona la oportunidad de seguir hablando si lo necesita. Ahora exploraremos la metáfora espejo, una herramienta para reencuadrar experiencias difíciles. Si ella describe su vida amorosa como un laberinto sin salida, puedes proponer: quizá no sea un laberinto, sino un jardín olvidado donde las sendas se han cubierto de maleza. Con tiempo y podadora correcta, el camino aparece. Esa nueva imagen no niega el problema, pero introduce esperanza y agencia. No obligues a que acepte tu metáfora, pregúntale si le sirve. La colaboración crea sentido compartido y refuerza la sensación de equipo frente a la adversidad. Cuando la noche avance y la energía decaiga, reconoce los ciclos biológicos. Sugiere un cierre natural. Siento que tus párpados piden descanso y este tema merece lucidez. ¿Te parece si retomamos mañana con una caminata? Reconocer la fatiga cuida el vínculo y muestra que valora su bienestar por encima de exprimir minutos adicionales. Antes de despedirte, ofrece un ancla de continuidad. Pensé en aquel autor que mencionaste, buscaré su ensayo y lo traigo a la próxima charla. Esa promesa otorga dirección al encuentro siguiente y mantiene vivo el hilo emocional en tu ausencia. Queda por abordar la gestión de desencuentros, porque incluso con la mejor intención surgirán malentendidos. Cuando percibas que tus palabras provocaron incomodidad, declara la intención antes de explicar el contenido. Mi propósito era entenderte mejor, no invalidar tu decisión. Si lo sentiste así, lo lamento. Separar intención de impacto permite que la otra persona juzgue el gesto sin sentir que debe protegerse de un ataque. Luego pregunta: ¿qué necesitas oír ahora para reparar este momento? La disposición a enmendar sin defender el ego es pegamento relacional. Con todo, recuerda que algunas puertas permanecerán cerradas. La madurez consiste en honrar la decisión ajena sin dramatizar. A veces sembrarás y verás florecer, otras, la semilla dormirá por temporadas. Tu tarea es cultivar, no garantizar la cosecha. Para integrar estas lecciones, adopta el diario mosaico. Cada noche, registra 3 preguntas potentes que formulaste, 2 silencios que sostuviste y una metáfora que empleaste. Relee cada semana y detecta patrones. ¿Preguntas demasiado pronto? ¿Abusas de metáforas visuales y descuidas las kinestésicas? ¿Tus silencios se acortan cuando estás cansado? Este feedback convierte cada interacción en entrenamiento deliberado, algo que los atletas de élite practican con obsesión. Antes de cerrar este segmento, te reto a una microacción. Mañana elige a una persona con quien conversas a menudo de forma superficial, quizá el vigilante del edificio o la colega del escritorio de al lado, y aplica el eco evolutivo seguido de una pausa de transición. Observa su reacción.
Esa prueba de campo te mostrará la potencia de técnicas aparentemente pequeñas. En la próxima entrega descubriremos cómo transformar estas destrezas en hábitos automáticos para que tu presencia magnética funcione incluso bajo presión. Desmenuzaremos la neuroquímica del enamoramiento y aprenderás a evitar el autosabotaje que suele ocurrir cuando la conexión se vuelve demasiado intensa demasiado rápido. Afila tu curiosidad y practica, porque lo que viene pulirá los últimos bordes y te convertirá en arquitecto consciente de vínculos profundos. Hay un instante casi imperceptible en toda conversación profunda, el momento en que ambos interlocutores se dan cuenta de que han cruzado el umbral de la cordialidad y se mueven ya en territorio de intimidad genuina. Es como si la habitación respirara distinta, más despacio, y cualquier frase adquiriera un peso ceremonial. Ese estado de sintonía no es azar, sino la convergencia de una serie de procesos neuroquímicos que puedes aprender a favorecer. Comprenderlos te dará el último tramo de control para mantener la conexión viva sin forzarla ni dejar que se apague antes de tiempo. Empecemos con la dopamina, la molécula de la anticipación. Cada vez que introduces un misterio, una historia que anuncias pero no cierras, un plan futuro que esbozas sin concretar, activas pequeñas descargas de dopamina en el sistema límbico de tu interlocutora. Esa descarga genera una tensión placentera que la mente ansía resolver. Por eso, cuando compartas una anécdota, no la reveles de golpe. Suelta una semilla, cambia de tema durante unos segundos y vuelve más tarde para completarla. El hemisferio derecho se quedará girando alrededor de la pregunta pendiente, manteniendo la atención alerta. Hazlo con moderación, demasiados cabos sueltos saturan. Piensa en el mecanismo como un péndulo: suspenso, entrega, breve respiro, suspenso de nuevo. El segundo químico es la oxitocina, relacionada con la confianza y el apego. Para estimularla, alterna momentos de vulnerabilidad compartida con gestos físicos sutiles, un choque de puños al celebrar una idea graciosa, un toque de palma al despedirte, y notas empáticas verbalizadas. Me conmueve la determinación que mostraste en esa decisión. Investigaciones del Behavioral Neuroscience Journal confirman que el reconocimiento explícito de la emoción ajena incrementa la oxitocina tanto como el contacto físico suave. Combina ambos y tendrás un cóctel poderosísimo. A la dopamina y la oxitocina se suma la serotonina, que regula el estado de ánimo y la sensación de valía. Puedes elevarla ofreciendo pequeños triunfos. Pide una recomendación de libro y, días después, háblale de la huella que dejó en ti. Ese feedback positivo le hace sentir competente e influyente, disparando serotonina. De forma paralela, se asocia tu figura con la gratificación de haber aportado algo valioso. Finalmente, la adrenalina. Una dosis mínima mantiene la conversación vibrante, demasiada, la convierte en interrogatorio. Eleva la adrenalina proponiendo una actividad inesperada: caminar bajo la llovizna 5 minutos, probar un postre picante o resolver juntos un acertijo espontáneo. El cuerpo reacciona con una chispa de alerta que, combinada con la presencia cercana, puede confundirse con atracción. Eso sí, regula la intensidad. El objetivo es un sendero excitante, no un trampolín al estrés. Ahora bien, todos estos compuestos se mezclan dentro de una mente compleja donde los viejos patrones de autosabotaje acechan. El temor a la intimidad puede manifestarse como chistes sarcásticos que enfrían el momento o como distracciones repentinas. Mirar el celular justo cuando el diálogo se vuelve profundo. Para contrarrestar estos sabotajes, necesitas un radar interno afinado. En cuanto notes que haces un comentario despectivo para escapar de la vulnerabilidad, nómbralo: acabo de bromear para evitar ponerme serio, déjame reformular. Esa transparencia desarma el mecanismo defensivo y refuerza tu credibilidad. Hazlo también cuando detectes barreras en la otra persona: siento que preferirías cambiar de tema, si lo deseas, lo dejamos aquí. Respetar el espacio propio y ajeno reduce la ansiedad y restablece el circuito de confianza. Pasemos de la química a la arquitectura de hábitos, porque ninguna habilidad vale si requiere energía monumental cada vez. Vas a consolidar tus destrezas mediante 3 anclas cotidianas. La primera es la trifuerza matinal: presencia, intención y gratitud en menos de 3 minutos al despertar. Siéntate en el borde de la cama, respira hondo, visualiza la persona o personas con quienes quieras practicar conexión ese día y agradece de antemano la oportunidad de escucharlas. Este micro ritual orienta tu sistema reticular hacia señales de apertura emocional, igual que un buscador que filtra miles de datos en segundo plano. La segunda ancla es la marca del reloj. Cada vez que mires la hora, pregúntate: ¿estoy escuchando o esperando mi turno? Si detectas que esperas, regresa a la escucha. Con la repetición, tu mente automatiza la corrección, del mismo modo que un músico corrige el tempo hasta que el metrónomo interno se vuelve parte de su piel. La tercera ancla sucede por la noche: el diario mosaico que mencionamos.
Añade una columna de neuroquímica. Escribe una situación que elevó dopamina, otra que generó oxitocina y una tercera que equilibró serotonina. Este mapa te mostrará las resonancias únicas de cada conversación y te permitirá pulir tus intervenciones como un enólogo ajusta la barrica tras cada kata. Si quieres acelerar la internalización, practica el rol de observador activo cuando seas oyente anónimo. En el transporte público, sin intervenir, analiza cómo un desconocido crea o destruye conexión con su pareja de asiento, tono, pausas, microgestos. Imagina alternativas que hubieran profundizado el vínculo. Este ensayar mental, Shadow Practice, refuerza las rutas neuronales sin riesgo social. Los atletas visualizan jugadas antes de realizarlas, tú visualizarás diálogos. Una vez consolidados los hábitos, toca mantener la conexión a largo plazo. El peligro aquí es la rutina. Para evitarla, introduce la regla 70/30. El 70% de interacciones deben sentirse seguras, el 30% impredecibles. Seguridad implica coherencia, ser puntual, cumplir promesas. Impredecible no significa caótico, sino fresco, hacer preguntas inéditas, visitar un lugar nuevo, compartir un descubrimiento personal inesperado. La proporción 70/30 mantiene un equilibrio óptimo entre confort y estímulo, lo que los psicólogos llaman homeostasis expansiva. Otro pilar del mantenimiento es la narrativa compartida en evolución. Periódicamente, vuelve sobre un sueño que imaginaste y si añade un ladrillo, ¿recuerdas aquella cabaña entre pinos? Encontré un artículo sobre hornos de leña y pensé en nuestra tarde de pan. Cada referencia fortalece el hilo simbólico que los une. Piensa en esa narrativa como un videojuego cooperativo. Cada avance, por pequeño que sea, genera dopamina de logro compartido. Pero ¿qué ocurre cuando el ritmo vital de ambos se desincroniza y la conexión flaquea? Utiliza el protocolo de recalibración. 3 pasos simples. 1. Constatación objetiva. Describe lo que notas sin juicios. Hace semanas que nuestras conversaciones giran sobre logística y no sobre cómo nos sentimos. 2. Intención clara. Explica por qué quieres cambiar. Valoro la profundidad que solíamos tener y no quiero perderla. 3. Proposición concreta. Ofrece un plan modesto. ¿Te parece si mañana apagamos el móvil durante la cena y nos hacemos una pregunta que aún no conozcamos del otro? La mayoría de relaciones se deteriora por falta de recalibración, no por conflictos dramáticos. Hablemos de los silencios peligrosos, esos huecos en los que surge la sobreinterpretación. Cuando notes que un mensaje de texto tarda en ser respondido y tu mente fabrica escenarios negativos, recurre a la respiración cuadrada. 4 segundos inhalas, 4 sostienes, 4 exhalas, 4 sostienes, y recuerda que la realidad rara vez coincide con la fantasía catastrófica. Después, sustituye la suposición por curiosidad. Noto que no supe de ti hoy y me pregunté cómo estuvo tu día. Así transformas ansiedad en interés genuino sin reproche pasivo. Llegados a este punto, puede que te preocupe parecer calculador. ¿No vuelvo la conexión un manual de ingeniería social? La respuesta es la intención. Si tu meta es manipular, ninguna técnica sostendrá la fachada, tarde o temprano se agrietará. Si tu propósito es comprender y compartir crecimiento, las mismas técnicas se convierten en instrumentos de servicio mutuo. Por eso, revisa tu brújula ética antes de aplicar cualquier recurso. La autenticidad es el cimiento, la estrategia, apenas el andamio. Para coronar el proceso, desarrolla un estilo de liderazgo invisible. Consiste en guiar sin imponer, proponer sin insistir. Cuando ofrezcas un plan, incluye siempre una salida elegante. Podríamos visitar la exposición de arte urbano el sábado, pero si te apetece un plan tranquilo, me adapto. Esta libertad percibida incrementa la sensación de seguridad y multiplica la predisposición a decir que sí. Paradójicamente, cuanta más autonomía otorgas, mayor es la probabilidad de colaboración. Antes de cerrar, quiero legarte un ritual final para elevar la conexión a la categoría de legado, el círculo de resonancias. Una vez al mes elige un recuerdo compartido significativo, la caminata improvisada bajo la lluvia, la noche que charlaron hasta que los cafés se enfriaron, y descríbelo en un mensaje breve, subrayando lo que aprendiste de ella en ese momento. No es nostalgia vacía, es una reafirmación de identidad conjunta. Esa evocación reactiva los circuitos emocionales con mínima inversión de tiempo y demuestra que atesoras la historia compartida. Y ahora sí, toca el paso decisivo, llevar todo esto a la vida diaria. No esperes el momento perfecto, crea oportunidades microscópicas. La chica que se sentó al lado tuyo en la biblioteca, el viejo amigo con quien solo hablas de fútbol, la prima que parece distante en las reuniones familiares. Cada conversación es un laboratorio. Practica la presencia,
suelta una metáfora espejo, mide la dopamina con un pequeño suspenso, ofrece un reconocimiento que libere oxitocina, deja un silencio de transición. Repite. Ajusta. Repite otra vez. La maestría no es un suceso, sino una curva de aprendizaje cuyo vértigo se vuelve placer. Si has llegado hasta aquí, ya dispones de un mapa completo: fundamentos de presencia y vulnerabilidad, técnicas de voz, microhistoria y eco evolutivo, gestión de barreras internas, neuroquímica aplicada, hábitos de mantenimiento y liderazgo invisible. Depende de ti transformar el conocimiento en piel. Y cuando lo hagas, descubrirás algo asombroso: no solo conectarás más hondo con los demás, también te reencontrarás contigo, porque cada corazón al que accedes funciona como espejo que refleja tu propia humanidad. Antes de despedirme, te propongo un pequeño compromiso. Elige en las próximas 24 horas una persona con la que te cruces a diario pero conozcas poco. Regálale 5 minutos de escucha real usando cualquiera de las técnicas aprendidas. Luego anota lo que cambió en su expresión y lo que cambió dentro de ti. Si repites este ejercicio cada día durante una semana, notarás cómo tu entorno se vuelve más cálido casi por arte de magia. No es magia, eres tú, reconectando cables que siempre estuvieron ahí, esperando tu intención. Ha sido un placer acompañarte en esta travesía hacia la conexión emocional auténtica. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte para no perderte los próximos vídeos, dejar tu comentario con la experiencia que más te resonó, compartirlo con ese amigo que busca relacionarse desde la autenticidad, y por supuesto, mirar el siguiente vídeo que te voy a dejar aquí mismo, donde profundizamos en cómo construir autoridad magnética sin caer en la arrogancia. Nos vemos allí.